La primera temporada de You sigue a Joe Goldberg, un gerente de librería en Nueva York que se obsesiona con la aspirante a escritora Guinevere Beck y comienza a acosarla, manipulando su vida para conquistarla y desarrollar una relación. Cuando Joe conoce a Beck por primera vez, es un perturbador amor a primera vista. Él fantasea con estar en una relación con ella y justifica todas las cosas horribles que eventualmente hará por amor, como algo necesario. Joe invade el apartamento de Beck para husmear y aprender más sobre ella, además de seguirla durante el día para vigilarla. Cuando Beck, borracha, cae a las vías del metro, es Joe quien milagrosamente está allí para salvarla. Llega incluso a robarle el celular para monitorear sus conversaciones cuando ella compra uno nuevo. El primer gran obstáculo en el camino de Joe para conquistar a Beck es Benji, su intermitente novio. Benji es un verdadero idiota, así que Joe se siente completamente justificado al atacarlo y encerrarlo en la cámara fuerte del sótano de la librería. Eventualmente, Joe se da cuenta de que no hay salida para esa situación y mata a Benji. Cubre sus huellas quemando el cuerpo y haciendo parecer que Benji simplemente desapareció. Tras el asesinato de Benji, Joe y Beck comienzan una relación. Pero otro obstáculo surge. Peach, la mejor amiga de Beck. Ella desconfía de Joe y también está obsesionada con Beck, manipulándola para que ceda a sus deseos. Celoso, Joe golpea a Peach en la cabeza con una piedra y la deja por muerta. Pero, para su desgracia, ella sobrevive al ataque, sin estar segura de que fue Joe quien la atacó, aunque sigue muy desconfiada. Peach invita a Beck a pasar un tiempo en la casa de campo de su familia, planeando convencerla de irse a vivir con ella a París. Beck rechaza la oferta, dándose cuenta de que Joe tenía razón sobre las intenciones manipuladoras de Peach y la deja en el lugar. Joe entonces mata a Peach e intenta que parezca un suicidio por desamor. Con Peach fuera del camino, Joe y Beck finalmente están libres para estar juntos, sin más distracciones. Eso dura unos meses. Beck empieza a actuar de forma más reservada y distante, lo que solo alimenta aún más los celos y la posesividad de Joe. Él comienza a sospechar que Beck le es infiel con su terapeuta, el doctor Nicky, e incluso empieza a asistir a sesiones con él usando un nombre falso. Eventualmente, Joe confronta a Beck sobre su supuesto romance con el doctor Nicky. Dolida por la desconfianza, Beck termina la relación. Pasan 3 meses y Joe intenta seguir adelante. Durante la temporada, él cuida de Paco, el joven hijo de su vecina Claudia, quien es adicta a las drogas. El novio de Claudia, Ron, es un oficial de libertad condicional abusivo que constantemente la maltrata. Joe empieza una relación con Karen, amiga de Claudia, y juntas ayudan a Claudia a dejar las drogas. Pero, por más que intente convencerse de que Karen es la persona correcta para él, Joe simplemente no puede superar a Beck. De la misma forma, Beck tampoco ha superado a Joe. Entonces, él termina con Karen y reanuda la relación con Beck, que aparentemente se vuelve más fuerte que nunca. Pero cuando Karen, resentida, le cuenta a Beck que Joe siempre está obsesionado con su ex, Beck comienza a investigar su pasado, especialmente su relación con la misteriosa Candace. Beck descubre que Candace era una exnovia de Joe que aparentemente desapareció del mapa tras la ruptura, sin contacto con amigos o familiares durante años. Ella empieza a sospechar que hay algo oscuro detrás de eso, y con razón, ya que descubrimos que Joe mató a un hombre llamado Elijah, después de descubrir que Candace tenía un romance con él. El señor Mooney, el dueño original de la librería donde Joe trabaja, y una figura paterna que abusó mentalmente de él en la infancia. Lo ayudó a encubrir la muerte de Elijah. Aunque Joe logra inventar una excusa sobre la desaparición de Candace, todos sus oscuros secretos salen a la luz cuando Beck encuentra una caja escondida en su apartamento llena de recuerdos de todos sus crímenes anteriores. El celular original de Beck, el celular de Peach, el de Benji y hasta los dientes de Benji. Con su crimen expuesto, Joe no tiene más opción que encerrar a Beck en la cámara fuerte de la librería mientras intenta encontrar una forma de arreglar su relación. Beck le ruega por su vida y su libertad y eventualmente incluso sugiere que Joe eche toda la culpa sobre su terapeuta, el Dr. Nicky. Mientras tanto, en el edificio donde viven, Ron agrede a Claudia y la deja en el hospital. Para proteger a Paco, Joe se ve forzado a matar a Ron y le explica al chico lo que debe hacer para encubrir el crimen.
crimen. Mientras Joe lidia con todo eso, Beck usa una máquina de escribir dentro de la cámara para escribir su historia, detallando todos los crímenes horribles de Joe, pero culpando al Dr. Nicky. Cuando Joe finalmente regresa, Beck logra convencerlo de que lo ama y que entiende por qué hizo todo lo que hizo. Ella lo engaña para que entre en la cámara y lo encierra ahí, pero su plan de escape falla al descubrir que la puerta del sótano también está cerrada y que Paco, leal a Joe, se niega a ayudarla. Joe escapa de la cámara y finalmente mata a Beck. 4 meses después, el libro que Beck escribió en la cámara se convierte en un gran éxito. Además, el Dr. Nicky es incriminado por los crímenes cometidos por Joe. Pero justo cuando parece que Joe va a escapar impune de todos sus crímenes, su exnovia Candace aparece, muy viva, lista para confrontarlo sobre los asuntos pendientes. En la segunda temporada de You, descubrimos la verdad sobre el pasado de Joe con su ex, Candace. Tras una pelea, al descubrir que Candace tenía una aventura, Joe la golpea accidentalmente en la cabeza, creyendo que la mató. Entonces entierra el cuerpo de Candace y huye. Sin embargo, Candace no estaba muerta y despierta después de haber sido enterrada viva. Va a la policía para denunciar a Joe, pero no le creen. Así que Candace decide hacer justicia por su cuenta, asegurándose de que la vida de Joe se vuelva miserable e impidiéndole hacerle daño a otra mujer. Con Candace de vuelta en el juego, Joe huye de Nueva York y se esconde en Los Ángeles. Allí encierra a un falsificador de identidad llamado Will en una caja fuerte recién construida y asume su identidad. Rápidamente consigue un nuevo apartamento y un empleo en la sección de libros de un moderno supermercado llamado Anna Brin, para demostrarse a sí mismo que ha cambiado y es un hombre mejor. Joe finalmente libera al verdadero Will, luego de que éste le promete guardar silencio. Pero pronto Joe encuentra un nuevo objeto de deseo: Love Queen, una viuda reciente de una familia adinerada que es dueña del lugar donde él trabaja. A diferencia de Beck, Love se entrega completamente a la relación desde el principio. Esta vez es Joe quien duda en involucrarse, temiendo que Love termine con el mismo trágico destino que Beck. No obstante, eventualmente cede a sus deseos e inicia una relación con ella, complicando aún más la situación. Love tiene una relación de codependencia con su hermano gemelo, Forty. Forty es un adicto en recuperación que sueña con convertirse en un escritor y director famoso, pero carece de la motivación y el talento necesarios para lograrlo. En poco tiempo, Joe se ve involucrado en el intento de Forty por escribir su próximo proyecto de película, una adaptación del libro de Guinevere Beck. Para empeorar aún más las cosas, Forty empieza a salir con una mujer llamada Amy, que en realidad es Candace, la exnovia de Joe. Candace se acerca a Love y trata de advertirle sobre la naturaleza violenta de Joe, pero lamentablemente Love cree en la versión de él, que la describe como una ex rencorosa y loca. Mientras tanto, Joe desarrolla una amistad con su nueva vecina adolescente, Ellie. Cuando Ellie consigue una pasantía con el famoso comediante Henderson, su hermana mayor, Delilah, le confiesa a Joe que Henderson tiene antecedentes de abusar de menores, incluida ella misma cuando era más joven. Joe entra entonces en modo vengador y protector y confronta a Henderson sobre su pasado de abuso. Este enfrentamiento termina con Joe empujando accidentalmente a Henderson por las escaleras y matándolo. Un asesinato más que debe encubrir. Aunque la policía concluye que Henderson se suicidó, Fincher, amigo y colega de Delilah, comienza a investigar el caso y a sospechar de Joe. Esto lleva a Delilah a registrar el apartamento de Joe en busca de pruebas. Para detenerla, él la encierra en su caja fuerte. Joe no quiere matarla y deja la caja con oxígeno, planeando liberarla y huir del país, abandonando a Love. Pero a la mañana siguiente, cuando Joe regresa a la caja fuerte, descubre que Delilah ha sido asesinada. Candace llega, encierra a Joe dentro del cofre y llama a Love al lugar, queriendo probar de una vez por todas que Joe es un asesino. Love mata a Candace y le confiesa a Joe que ella también asesinó a Delilah para proteger su secreto, asegurando que él no tendría que huir sin ella. Y entonces Love revela algo aún más impactante: mató a su niñera y a la de Forty. Además, durante toda la temporada había estado manipulando a Joe para que se enamorara de ella, de la misma manera en que él lo hizo con Beck en la primera temporada. Esto destruye la visión idealizada que Joe tenía de Love y hasta
hasta considera matarla. Pero entonces Love revela que está embarazada y Joe, decidido a estar con su hijo, decide intentar amar a Love nuevamente. Aunque Love perdona los crímenes de Joe, Forty no hace lo mismo. Él confronta a Joe y Love, apuntando a Joe con un arma. En ese momento el oficial Fincher llega y le dispara a Forty, matándolo. Los asesinatos de Henderson y Candace terminan siendo atribuidos a Forty y la familia Quinn ayuda a encubrir todo. Joe luego le deja a Ellie una gran suma de dinero para que pueda huir y comenzar una nueva vida. Ahora, con todos sus problemas aparentemente resueltos, Joe está libre para estar con Love. Se muda a una bonita casa en los suburbios, donde puedan criar a su hijo. Pero descubrir que Love es una asesina no es algo que Joe pueda simplemente ignorar. Y ya tiene un nuevo objeto de obsesión, su nueva vecina. En la tercera temporada de You, Joe y Love intentan llevar una vida doméstica y pacífica en los suburbios de Madre Linda. Pero las cosas rápidamente comienzan a desmoronarse. Joe se obsesiona con la nueva vecina, Natalie, y pierde el interés tanto por su esposa Love como por su hijo recién nacido, Henry. Cuando Love descubre la nueva obsesión de Joe, mata a Natalie. Después de ayudar a Love a deshacerse del cuerpo, Joe y su esposa intentan encubrir la muerte de Natalie mientras se adaptan a la nueva comunidad. Joe consigue un empleo con la bibliotecaria local, Marianne, para restaurar libros raros y rápidamente ella se convierte en su nueva obsesión. Cuando Joe descubre que el ex marido de Marianne, Ryan, estaba jugando sucio para ganar la custodia de la hija de ambos, empieza a seguirlo, buscando una forma de ayudar a su nuevo amor. Eventualmente Ryan se da cuenta de que lo están siguiendo, lo que obliga a Joe a matarlo. Mientras tanto, Love abre su propia pastelería y construye una nueva caja de vidrio en el sótano. Al descubrir que un vecino llamado Gil hizo que Henry contrajera sarampión, Love arma un plan para que él sea culpado por el asesinato de Natalie. Además, Love se hace amiga de la influencer materna local, Sherry Conrad, quien sugiere que ella y su esposo, Carrie, tienen una relación abierta con Love y Joe. Joe, viendo eso como una oportunidad para terminar su matrimonio, acepta la propuesta. A medida que Joe y Love exploran esta nueva dinámica con los Conrad, terminan revelando accidentalmente su implicación en el asesinato de Natalie. Se ven obligados a encerrar a Sherry y Carrie en la caja de vidrio. Al notar que Joe se está distanciando para enfocarse en su nueva obsesión, Love empieza su propio romance. Se involucra rápidamente con Theo, un joven estudiante universitario que luego revela ser hijastro de Matthew, el esposo de la fallecida Natalie. Theo le confiesa a Love que Matthew sospecha que Joe es el verdadero asesino y ha comenzado a vigilar ilegalmente a los residentes de Madre Linda, aunque Matthew eventualmente abandona la investigación. Theo encuentra imágenes de Joe conduciendo el auto de Natalie y corre a la pastelería para advertir a Love sobre los crímenes de su marido. Allí descubre que los Conrad están encerrados en la caja de vidrio, lo que obliga a Love a dejarlo inconsciente. Sin embargo, Joe rescata a Theo y lo lleva al hospital. Finalmente, Love confronta a Joe sobre su nueva obsesión con Marianne, lo que lleva a Joe a pedir el divorcio. Devastada por la decisión de su esposo, Love lo droga y llama a Marianne a su casa, donde le revela que Joe es un hombre violento y responsable de la muerte de Ryan. Tras la huida de Marianne, Love intenta matar a Joe por su traición. No obstante, Joe revela que tomó un antídoto y mata a Love, incriminándola por todas las muertes en Madre Linda y prendiendo fuego a la casa del matrimonio. Al final de la temporada, Sherry y Carrie logran escapar del cofre de vidrio con un matrimonio más fuerte que nunca. Matthew y Theo se reconcilian y Joe deja a su hijo Henry al cuidado de su amigo y compañero de trabajo, antes de partir hacia París, Francia, en busca de Marianne. La cuarta temporada comienza con Joe viviendo su nueva vida como el profesor Jonathan Moore en Londres, donde quería dejar el pasado atrás y vivir bajo una nueva identidad. Sin embargo, descubrimos que eso no fue exactamente por decisión propia. Se fue a Europa después de abandonar a su hijo e incriminar a su exesposa, Love, por su propio asesinato. Todo para encontrar a Marianne y confesarle su amor. Joe creía que Marianne correspondería a ese sentimiento, pero no fue así. Después de ir a París y descubrir que ella estaba en Londres, la encontró y le contó toda la verdad sobre Love y sus actos. Eso hizo que Marianne se alejara de inmediato. Al final, decidió no matarla y la dejó ir. Joe tomó la misma decisión al ser confrontado por un asesino a sueldo contratado por la familia de Love para matarlo.
En lugar de luchar, hizo un trato para conseguir dinero, pero a cambio tendría que matar a Marianne, ya que ella conocía su verdadera identidad. Sin embargo, una vez más, Joe no lo logró. Se dio cuenta de que Marianne lo veía como un monstruo y no soportaba ver el miedo en sus ojos. Joe genuinamente se preocupaba por ella más que por cualquier otra persona que había amado antes, incluso más que Beck, Candace o Love. Los documentos de identidad que recibió eran para Jonathan Moore, lo que lo llevó a quedarse en Londres y convertirse en profesor de literatura. La decisión de perdonar a Marianne ciertamente volverá a atormentarlo, ya que fue un gran enfoque al inicio de la temporada y puede terminar atrayendo atención no deseada. A lo largo de los primeros 5 episodios de la temporada, vimos que en lugar de ser el acosador y asesino que conocimos en las 3 temporadas anteriores, Joe ahora era la víctima. Estaba siendo perseguido por alguien misterioso. El primer asesinato fue el del profesor Malcolm, un miembro del grupo de élite de ricos, con quienes Joe se había acercado. Joe fue manipulado para creer que él mismo había cometido el crimen, pero no era el caso. Alguien realizó el asesinato e intentó incriminarlo, sabiendo que él estaba borracho la noche del crimen y no recordaba nada. El asesino, apodado el asesino de ricos, comenzó a enviar mensajes sospechosos a Joe, insinuando que sabía sobre su verdadera identidad. A medida que la temporada avanza, Simon fue la siguiente víctima, seguido por Gemma. En el penúltimo episodio parecía que Kate sería la siguiente, ya que el asesino insinuaba eso en sus mensajes. A lo largo de los episodios, Joe y Kate se fueron acercando cada vez más, hasta el punto de que ella se convirtió en su nueva obsesión, algo que él había prometido que nunca volvería a hacer, pero por ella estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Cuando Reese, un escritor de éxito, apareció y secuestró a Joe, todo cambió. Reese era el asesino y el responsable de los mensajes. Había crecido en una realidad difícil y despreciaba a los ricos, por eso los mataba. Quería que Joe incriminara a Roald, uno de los miembros de la élite, por los asesinatos. Como Joe se negó a matar a Roald, Reese incendió el lugar, dispuesto a dejarlo morir. Sin embargo, Joe logró escapar y sorprendentemente salvó a Roald, algo que jamás habría hecho en temporadas anteriores. Ese acto demostró que Joe estaba intentando cambiar. Otro momento que reforzó eso fue cuando rechazó a Kate al final de la temporada, pues sabía que su presencia solo la perjudicaría. Normalmente habría ignorado los sentimientos de la otra persona y se habría lanzado a la relación, pero ahora actuó de forma diferente. Lo que ocurrió con Marianne realmente lo cambió. Al final, vimos a Reese anunciando su candidatura para alcalde de Londres, lo que representaba un gran riesgo para Joe, ya que Reese sabía toda la verdad sobre su identidad. Tenía una ventaja y podía destruirlo en cualquier momento. Como se anticipó al final de la primera parte, vimos que Reese, de hecho, existía. Sin embargo, la versión con la que Joe conversaba era algo que él había creado dentro de su propia mente. Obsesionado con el libro que Reese escribió, Joe proyectó su lado maligno en la forma de Reese. Esto le sirvió para justificar sus asesinatos y el secuestro de Marianne. Nos enteramos de esto cuando Joe fue al encuentro del verdadero Reese y se dio cuenta de que él no sabía quién era Joe, porque en realidad nunca lo había conocido. Eso reveló que Joe era en realidad el asesino de ricos y que cometía los crímenes en estado de apagón. Mató a Malcolm porque él había hablado mal de Marianne. Mató a Simon porque robaba las obras de artistas menos privilegiados y se llevaba el crédito. Y mató a Gemma porque ella empezaba a sospechar de las muertes que ocurrieron justo después de la llegada de Joe. Esos apagones explicaban por qué las pruebas en su contra aparecían de la nada, por qué los mensajes desaparecían y por qué Reese parecía tener acceso a su apartamento cuando lo necesitaba. La revelación sobre Reese también trajo otra gran verdad. Marianne nunca llegó a regresar a París. Pero hablaremos de eso en breve. A partir de ese momento, Reese se convirtió en la personificación del lado oscuro de Joe por el resto de la temporada. Era la voz dentro de su cabeza que lo incentivaba a hacer cosas terribles, como matar a Marianne y a Tom. En la escena final, Joe confronta a Reese, es decir, a su lado maligno, en un puente, antes de saltar. Entiende que ese lado oscuro siempre intentó protegerlo, justificando todas sus acciones terribles. Al final de la temporada, incluso después de enterrarlo, Joe ve el reflejo de Reese sonriendo en la ventana, una prueba de que su oscuridad sigue viva. Ahora, sin embargo,
ya no necesita esconderla. Con Kate a su lado, tiene los recursos necesarios para encubrir cualquier cosa que haga. El episodio trajo un momento increíble, una alucinación de Joe en la que revisita a todas las mujeres que ha matado, mientras busca la llave para liberar a Marianne de la caja de vidrio. Cuando la escena comenzó con la canción Love de Sinatra, ya se esperaba que apareciera Love Queen, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Después de ver a Beck, Joe tiene una visión de Guinevere Beck que lo confronta, recordándole que ella nunca hizo nada para merecer morir. Ese fue el momento crucial en el que Joe comenzó a aceptar lo que realmente era, una mala persona. La secuencia terminó con la aparición de Love, que lo ayudó a ver su verdadera naturaleza. Para Joe, amar a alguien significa poseerla al punto de que nadie más pueda tenerla, y eso siempre termina en muerte. Fue la manera perfecta de traer de vuelta a personajes importantes y ayudar a Joe a enfrentar su propia oscuridad. Por primera vez, una de las víctimas de Joe tuvo un final feliz. Descubrimos que Joe nunca permitió que Marianne tomara el tren de regreso a París. Su lado oscuro ya estaba en control, la secuestró, drogó su café y la encerró en su famosa caja de vidrio. Tan pronto como Joe y Kate pasaron por el restaurante de aniversario, quedó claro que su nueva caja estaba escondida allí. Durante su interacción con Marianne, Joe mostró su lado más perturbador y obsesivo. Ya ni siquiera reconocía su propia identidad. Para él, Joe Goldberg había dejado de existir y solo era el profesor Jonathan Moore. Sin embargo, Nadia ya sospechaba, y al encontrar la llave en el apartamento de Joe, descubrió dónde estaba atrapada Marianne. El plan de Nadia y Marianne fue ingenioso. Marianne tomó un medicamento que ralentizaba su corazón, haciendo que Joe creyera que estaba muerto. Después de que él se deshiciera del cuerpo, entre comillas, Nadia apareció y usó un desfibrilador para reanimarla. Así, Marianne logró escapar y regresar con su hija en París. Como Joe cree que ella está muerta, ya no tiene motivos para perseguirla. Esto deja abierta la posibilidad de un regreso de Marianne en una temporada futura, tal vez siendo la responsable de finalmente derribar a Joe. Aunque la fotógrafa parecía tener un papel importante en la trama, al final su importancia fue menor. Era una acosadora obsesionada con Phoebe, creyendo que eran mejores amigas. Llevó a Phoebe a un motel y la mantuvo allí hasta que la policía intervino. Joe entonces puso la oreja de Simon en la bolsa de la fotógrafa, incriminándola como la asesina de ricos y desviando el foco de atención de él. Al final de la temporada, Joe mata al padre controlador de Kate y salta del puente, haciéndonos creer que había muerto. Sin embargo, sobrevive y despierta en el hospital con Kate a su lado. Esta escena es un punto de inflexión. Por primera vez, Joe confía completamente en alguien y le revela toda la verdad sobre su pasado. Kate promete quedarse a su lado porque lo ama. Ella le da exactamente lo que él siempre deseó: ser visto, escuchado y amado. Ahora, Joe y Kate regresaron a Nueva York. Él se convierte en una figura pública, famoso por haber sobrevivido a un matrimonio mortal. Con el poder y los recursos de Kate, Joe puede hacer lo que quiera y encubrir cualquier crimen. Mientras tanto, Phoebe se fue a Tailandia para dar clases. Sophie siguió con su vida, Connie se volvió sobrio y Adam fue asesinado por el padre de Kate. Nadie intentó detener a Joe, pero fue incriminada por un crimen que no cometió y terminó en prisión. Y la última escena muestra a Joe mirándose en el reflejo y viendo a Reese sonriéndole de vuelta, dejando claro que su oscuridad no se ha ido y que Joe Goldberg ha vuelto oficialmente. Y así, amigos, terminamos el resumen de todas las temporadas de You. Y ahora sí, joven Padawan, ¿estás listo para ver la nueva temporada de You, que se estrena el 24 de abril? Si te gustó el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos. Con una calificación de 7.7 en IMDb, cuéntanos en los comentarios qué te pareció la serie y qué nota le darías. Yo me despido por aquí y nos vemos en el próximo video.